Hola, buenas noches amigos, estamos en Las Aventuras de la Espada, en su tiempo de entrevista, y hoy en tiempo de entrevista tenemos con nosotros a un autor que me es muy difícil de presentar porque su currículum es tan largo y además es un hombre tan conocido que presentarlo es más fácil presentar a alguien de currículum corto, pero en este caso Juan José Primo Jurado es repetidor, y no porque no aprobase, el que no aprobé fui yo, sino que es un excelente autor, y es un excelente autor porque es un hombre, como digo yo, del Renacimiento. Y bueno, ya está bien de qué hablo yo. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, José Antonio, a todos los seguidores del programa. Muy bien, pues muchas gracias, le transmito yo, luego volveré a transmitirlo y volveré a recapacitar sobre nuestro trabajo. Tú eres un hombre muy prolífico desde el punto de vista de la autoría, porque, bueno, primero eres un hombre, perdón por la expresión, muy rata de biblioteca. Te pasa como a mí, yo también soy rata o ratón de biblioteca, más que de biblioteca, de archivo. Tú de un archivo tan importante como el que tuviste la oportunidad de ser el responsable, y yo pues el archivo histórico del ejército aquí en Madrid, en Ávila, Segovia, etcétera. Y bueno, el problema o la ventaja es que tenemos acceso a mucho material, ¿no? Y el problema o la ventaja es que ese material nos abre el apetito, ¿no? Y eso es lo que te ha pasado a ti con los libros. ¿Te ha abierto el apetito de escribir, el tener tanto legajo alrededor? Bueno, puesto a ser justo en la historia de mi vida, quien me abrió el apetito por la historia fue mi madre. Mi madre era una persona que no tenía estudios, pero leía mucho. Ella fue una ama de casa, pero era una apasionada de la historia. Devoraba libros de historia. Su personaje favorito era Isabel la Católica. Entonces yo creo que ahí de niño me vino la pasión por la historia. Yo hoy en día, cuando veo que los chavales de 10, de 12 años, por el sistema educativo, por la sociedad que nos ha tocado vivir, pues no conocen las más mínimas nociones de la historia, me da mucha pena, porque yo con 10, con 12 años ya me aficionaba al libro de historia, adecuado a la edad, ¿no? Pero yo, en mí, la vocación de historiador nació muy pronto, junto y paralelamente con la vocación de docente. Entonces, bueno, pues yo estoy razonablemente contento de dónde he llegado en mi vida profesionalmente, porque he podido ejercer y ejerzo pues las dos vocaciones, ¿no? Docente e historiador. Docente como profesión, historiador como vocación, como profesión también, y la he volcado pues en clases, en investigaciones históricas, en publicaciones, en conferencias. Y yo creo que por eso estoy contento, porque he hecho lo que realmente quería en mi vida. Juan José, estoy yo muy interesado y me gusta conocer a las personas con las que me entrevisto. Más que entrevistar, es una charla entre amigos, o eso es lo que trato. Y entiendo que eres un hombre que, como yo, tienes una edad muy similar a la mía. Quizá eres más joven, eso sí es cierto, eres más joven que yo. Y claro, en nuestra juventud la historia era algo importante, era algo querido. La patria española era para nosotros muy importante, y ese puñado de hombres que hace 300, 400, 500 años se hicieron los amos del mundo, porque España llegó a ser 2/3 del planeta, de ahí el nombre de nuestro rey planeta, ¿no? Pues nos hizo de amar esa historia y de amar esos hombres. Y como tú bien has dicho, y creo que conoces bien el paño, se nos ha ido un poquito por el desagüe de la vida ese amor a la patria y ese amor a la historia de nuestros héroes. Totalmente. Yo creo que de las deudas que tiene España con su historia, los complejos históricos que tiene España, el desprecio que se ha hecho sistemáticamente a su historia, a las grandezas, que yo creo que parte sobre todo de gobiernos, no tanto del pueblo. Muchas veces el pueblo pues hace lo que le dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues un sistema educativo, unos medios de comunicación. Yo siempre digo que me parece lamentable que
que no haya películas de los grandes episodios de la historia española, con sus luces y con sus sombras. España es un país que tiene, lógicamente, como tú bien has dicho, durante siglos fue protagonista de la historia, entonces, claro, al ser protagonista, pues tienes luces y también tienes algunas sombras. Yo creo que tenemos más luces que sombras. Pero, por ejemplo, el cine español ha despreciado totalmente esa historia, y si algo ha tocado son precisamente las sombras, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una deuda con nuestra historia, que es una historia maravillosa, hecha de grandes hombres, de grandes mujeres y de grandes gestos, ¿no? Hay otros países que tienen mucho menos que nosotros y han sabido tratar mejor su historia. El motivo de que yo te entrevisté hoy no es que hablemos en general de historia, sino uno de ese montón de libros que tú has tenido a bien obsequiarnos, porque en definitiva autores como tú, cuando hacen un libro, están obsequiando a los lectores, están obsequiándoles sus conocimientos y sobre todo les están obsequiando conocimientos. Y yo quería agradecerte una cosa, y es una página que creo que si estuviese numerada, porque no lo está, es anterior a la numeración, sería la número 7. Y entonces, por la parte que me toca, he leído lo siguiente: a todos los soldados que sirvieron a España con honor en África, y especialmente a aquellos cuyos cuerpos reposan para siempre allí. Y luego un poquito más abajo pones una cita más antigua, unos miles de años más antigua, que es: viajero, ve y dile a Esparta que los que aquí yacemos caímos por cumplir sus sagradas leyes. Y esto está en el monumento a Leónidas y a sus 300 espartanos en las Termópilas, algo que no tiene absolutamente nada que ver con esa película de Hollywood que yo quemaría, pero vamos, del primero al último de los fotogramas, porque no refleja realmente esa actitud. Y eso, cuando has dicho tú lo del cine hace un momento, miedo me da que un cineasta español, bueno, lo de español es porque tiene un pasaporte que pone español, a lo mejor, miedo me da que toquen algo de la historia, porque tenemos un ejemplo como que tú conoces bien, entiendo, que es Valer, y que hay una película de los años 40 sobre Valer que sin medios, sin dinero, sin posibilidades, hecha en plan, pues somos unos 4 amigos y vamos a tratar de sacar adelante este proyecto, refleja razonablemente bien lo que fue Valer y lo que fueron los soldados españoles. Pero la repetición que han hecho hace unos poquitos años, o sea, en esta última década, de esos mismos hechos en los cuales convierten a verdaderos héroes, grandes héroes que fueron reconocidos por la gente, los convierten en malhechores, drogadictos, gentuza, auténticamente gentuza, cuando en definitiva aquellos hombres que se encerraron en la iglesia de Valer lo que hicieron fue defender a su patria hasta la última gota de su sangre. Y creo que ese es un gran problema, ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues mira, has puesto un ejemplo que yo lo pongo mucho también en mis conversaciones. Lo último de Filipinas fue una película de los años 40, que también hay que enmarcarla en los años que era, pero que fue una película bastante digna, bastante digna. En cambio, el destrozo que hicieron de la historia con esa película, que no quiero ni recordar el director, sé que el protagonista era Luis Tosar, fue una vergüenza de película, porque como tú bien has dicho, manipulaba la historia, manipulaba de lo que allí sucedió y los transformaba a unos héroes, los transformaba en unos drogadictos, en unos delincuentes, en unos asesinos, en unos maniáticos de la guerra. Mira, hay películas que yo creo que Estados Unidos, pues con todos sus errores, pero sabe hacer buenas películas de su historia, de su guerra. Black Hawk Derribado. Hay una frase al final, dice: somos héroes, nadie escoge ser héroe, pero a veces las cosas ocurren así. Bueno, pues los últimos de Filipinas no escogieron ser héroes, pero a veces las cosas ocurren así, ¿no? Salvar al soldado Ryan, ¿no? Pues tampoco nadie quería ser héroe, pero al final lo fueron, ¿no? Y enlazando con la cita de las Termópilas, de Leónidas en las Termópilas,
Pues los soldados que cayeron en Filipinas, los soldados que cayeron en Marruecos, los que cayeron en Flandes, los que cayeron en Lepanto, lo estaban haciendo no porque ellos quisieran caer o morir, sino porque se lo pidió España. Porque las leyes, los acuerdos, los gobernantes de España se lo pidieron. Y probablemente murieron por los compañeros que tenían al lado. Porque sentían la solidaridad, la amistad y el compañerismo y porque sentían el deber a España, ¿no? Por tanto, el respeto que merecen aquellos caídos, o aunque no fuesen caídos, pero aquellos combatientes, a mí me da vergüenza ajena, pues, algunas películas que ha hecho España sobre nuestra historia, que como tú dices, a veces casi es mejor que no la hagan, porque si la van a hacer... Yo personalmente, bueno, tú sabes, yo soy oficial del Cuerpo de Sanidad, retirado, y bueno, pues por diversas circunstancias me he visto envuelto en alguna historia de estas. Concretamente, la última vez fue con una película que se llama Invasor, que bueno, a mí cuando mi jefe, mi coronel, me llamó y me dijo, oiga, hay este problema, hay unos señores aquí que van a rodar una película en Fuerteventura y en Lanzarote, y va de la guerra de Irak. Y como usted ha ido ya a varias misiones y conoce este tema y tal, y además va de agentes del Cuerpo de Sanidad Militar en lo que es nuestro apoyo al exterior, porque nosotros en los últimos años hemos ido a la guerra a repartir caramelos, según el gobierno, o a llevarles el agua a los afganos, como dijo Zapatero. Eso sí, se la llevábamos con morteros del 81 y con ametralladoras o con misiles, ¿no? Pero bueno, la llevábamos el agua, que es lo que decía Zapatero. Y la verdad es que son tan sinvergüenzas los cineastas, aunque esta entrevista no va de eso, pero vamos a reconocer que son tan sinvergüenzas que a los 4 militares que ayudamos, yo al mando de ellos, pues nos vendieron que estábamos haciendo una película que, bueno, iba a ensalzar la misión española en la guerra de Irak. Bueno, yo cuando vi la película, el preestreno, según terminó la película, me levanté y me marché. Entonces me encontré con uno de los protagonistas en la puerta. Hombre, te vas, tal, ahora tenemos un vino, no sé qué. Mira, yo no me quedo con vosotros, no un vino, nada. O sea, esto es una vergüenza, la película esta, y es una vergüenza. Es una vergüenza porque hasta una labor humanitaria como la que puedan hacer pues, los 2 protagonistas de esa película, que es un médico y un enfermero, hasta eso lo denigran, ¿sabes? O sea, son capaces de denigrar hasta la labor humanitaria que pueda hacer el Cuerpo de Sanidad. Y en fin, ¿para qué vamos a seguir hablando de cine, no? Ah, bueno, dime. Por ser justos con el cine español, hay una película de hace 4 años, Zona Hostil, sí. de Alfredo Martínez, sí. Que probablemente es la única película española que ha tratado bien, pues, la participación de las fuerzas españolas en misiones internacionales, misiones de paz. Esta en concreto está rodada, ambientada en Afganistán. Sí. En Afganistán. Por supuesto, no le han dado bombo ninguno, ni ha recibido ningún premio, ni... Y eso que es una película de género. No me refiero de género cineasta, sino de género de lo que está ahora de moda, ¿no? Que ahora sí que hacen las carreteras con perspectiva de género o se hace cualquier cosa con perspectiva de género, que me gustaría saber en qué consiste, porque está basada en hechos reales. Concretamente la oficial médico que sale como protagonista, una chica muy guapa y muy atractiva y muy buen médico, etcétera, en realidad se llama Antonio José y es de Córdoba. ¿Sabes? Es decir, sí, bueno, la película Zona Hostil está ambientada en tres capítulos, tres sucesos reales. En uno de ellos he estado yo. Y bueno, en los otros 2 los conozco muy bien, pues porque yo en Afganistán he estado pues prácticamente el 20-25% del tiempo que ha durado la guerra de Afganistán por parte española, aunque no exactamente en Afganistán, porque yo estaba en la base de Kirguistán habitualmente y hacía aeroevacuaciones, bajaba, o sea, yo estaba con los aviones y los helicópteros españoles, pues haciendo labor logística. Entonces, pues estaba en Kirguistán o estaba en Afganistán, no estaba de manera fija en Afganistán, pero me conozco Afganistán casi mejor que España.
me ha dado tiempo a conocérmelo casi mejor. Entonces, concretamente, esa acción en la cual la protagonista es una mujer, en realidad el protagonista es un hombre, y se llama Antonio José, y es de Córdoba. Es ahora mismo coronel médico, y en el momento en que sucedió eso, pues era comandante y estaba a punto de ascender a teniente coronel. Y lo cierto es que, bueno, pues sí se hace una buena, como tú bien dices, se hace algo muy apreciable acerca de la calidad de los españoles en esa guerra, aunque quizá la perspectiva de género, a los que verdaderamente conocemos la historia, pues nos llama un poquito la atención, porque en líneas generales está muy bien tratada y incluso podría haber estado incluso mejor tratada, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que te tengo que dar la razón. Tengo que darte la razón, que es lo mejorcito que han hecho. Sí, dentro de lo que hay es lo mejorcito. Es lo mejorcito. Y bueno, vamos a entrar, no en Afganistán, pero sí en algo que se parece mucho a Afganistán, que es el terreno. Para los militares lo más importante es el terreno. La gente no lo entiende, pero sí, el terreno es la base de todo, donde ponemos los pies, pensamos como infantes, aunque no lo seamos, y el terreno es lo más importante, y el terreno en tu caso es África. Y yo me gustaría preguntarte hasta qué punto o cuál es realmente el interés que te ha llevado a ti a hacer un libro dedicado a esa África que tantos disgustos nos ha dado y tan pocas alegrías, realmente tan pocas alegrías nos ha dado, y sobre todo que se la dedicases a una lista. Has hecho una especie de listado biográfico de nombres que la mayoría de ellos son conocidos del general público, y que para mí son todos conocidos, pero para la mayoría del público son conocidos. ¿Por qué un libro sobre los generales de África? Bueno, yo creo que no se puede entender la historia de España sin el norte de África. Desde la época romana teníamos relación con el norte de África. El norte de África dependía de la Hispania romana, en la época visigoda, en la época omeya. Cuando los reyes católicos culminan la reconquista de España, ese entusiasmo que tenía Castilla y Aragón, pues les lleva a seguir hacia África. La idea primera era conquistar el norte de África. Lo que pasa es que entre medias se descubre América. Se descubre América y entonces todas las energías de España se van hacia el oeste, no van hacia el sur, se van hacia el oeste. Probablemente si no se hubiese descubierto América, España habría seguido hacia el sur, hacia el este del Mediterráneo y hacia el sur. Pero como se descubre América, pues entonces ya España lo que se contenta es con tener una serie de puntos fuertes en el norte de África, porque desde África venía el peligro. Aunque no existía un reino como tal, en Marruecos o en Argel, pero sí había nidos de piratas, de berberiscos, de enemigos, que siempre supusieron una zona hostil para España, para las costas españolas, ¿no? Luego, las circunstancias hacen que la defensa de Ceuta y Melilla nos lleve a una guerra en 1859-1860, ya contra un reino constituido como el reino de Marruecos, una guerra romántica que Isabel II le da mucha popularidad y que militares como O'Donnell, como Prim, son los que lo lideran, donde curiosamente los voluntarios catalanes del general Prim pues obtienen grandes glorias al servicio de España, y ahí viene en el libro la arenga que un general catalán y español como el general Prim da a sus voluntarios catalanes para que den la vida por España. Sostiene una gran victoria. Entonces no se puede entender la historia de España sin Marruecos. Y luego ya, cuando sobre todo a partir de 1912 España tiene que asumir unos compromisos internacionales, las leyes internacionales le obligan a ocupar el protectorado español, el norte de Marruecos, mientras que el sur se le queda a Francia, y ahí ya sí comienzan unos problemas serios, porque exige una ocupación del territorio, ese territorio que tú antes citabas, y que la ocupación del territorio no es ocupar solamente los puntos claves de la costa, sino que hay que ocupar al territorio, y bueno, ahora hablaremos de eso. Pero yo creo que es una parte fundamental de la historia de España. Tiene un componente romántico,
canciones como Banderita Española surgen de ahí, de la guerra de África, de las guerras de África. Un cuerpo tan admirado como la Legión surge de la guerra de Marruecos, con tanto romanticismo en torno a él. Y luego un poco ese romanticismo de los héroes perdidos, ¿no? Yo no quería que estos héroes, estos militares, estos 30 militares que llegaron a ser generales, que influyeron en la historia de España, pues su parte que estuvieron en Marruecos se quedase olvidada, ¿no? Probablemente se podría escribir de muchos, por eso la dedicatoria va a todos aquellos que incluso a veces en tumbas anónimas pues reposan para siempre en tierra africana. Sí, porque lo cierto es que un gran número de españoles murieron en ese norte de África y no han vuelto. Se han quedado allí en tumbas sin nombre, otras veces en tumbas con nombre pero abandonadas porque, por desgracia, los gobiernos españoles, me decía a mí un coronel que conocía muy bien aquello porque su padre había sido el gobernador de Sidi Ifni, que España no era una madre, era una madrastra. Y a veces lo es, sobre todo con los militares. Y hay cementerios españoles en Marruecos abandonados, donde yacen, donde hay multitud de tumbas de esos soldados españoles y de sus familias, y de civiles anónimos o civiles que también compartieron el territorio con esos militares que había allí. Y están allí, la verdad, nadie se preocupa de aquello y está todo muy abandonado. Yo quería hacerte una pregunta. Vamos a ver, me imagino que no es fácil decir voy a escribir de estos 30. Y mucho menos, darte las gracias porque personalmente, cuando he leído la lista, me parecen todos estupendos, me parecen todos... Por supuesto faltan nombres, lógicamente, porque es que el libro tiene las páginas que tiene y no puede tener más. Entonces has escogido 30, es una cifra muy bonita y creo que es una cifra adecuada. Has escogido, creo que los mejores, has dejado alguno, pero es lógico, porque es imposible atender a todos. Y lo que te agradezco es el primero que has puesto, porque creo que precisamente el militar español que mejor supo entender aquello en un momento determinado y que estuvo más cerca de sus soldados, no que solo que estuvo más cerca, sino que se puso delante de sus soldados y dijo, vamos para adelante, es un catalán. Y hoy en día eso como que es una cosa muy rara, ¿no? Muy extraña. ¿Por qué? Primero, dos preguntas. ¿Por qué elegiste a estos 30 y por qué elegiste a Prim para encabezar esa lista? Bueno, la segunda es muy fácil. Va en orden cronológico. La lista. Pero Prim es que es muy atractivo por lo que tú dices. Prim nació en Reus. Pero no es que naciese, es que él profesaba catalanismo. Él era muy catalán, pero también era muy español. Con lo cual nos da que pensar que esa hispanofobia que se ha sembrado en parte de Cataluña es un poco artificial, es decir, que no surge del pueblo catalán, surge de una serie de políticos que por sus intereses han sembrado una hispanofobia en Cataluña, porque aquí tenemos, pues probablemente, el militar catalán más brillante de todos los tiempos, que a su misma vez fue pues, el general español más brillante del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, llamado un gran estadista, ¿no? Asesinado, que si no hubiese sido asesinado hubiese dado muchos momentos de gloria a España, ¿no? En un oscuro atentado, ¿no? En la calle del Turco, ¿no? Por tanto, Prim, cronológicamente, pero porque merecía la pena figurar ahí por eso, por su catalanidad, por su españolidad y por su alto sentido militar y de sentido del Estado. Y luego, ¿cómo escogía a los demás? Pues hombre, procuré que fuesen militares que a lo mejor no fuesen generales en ese momento, pero sí llegaron a generales después y que influyeron decisivamente en la historia de España. Que a lo mejor pudieron ser comandantes, coroneles, o bueno, incluso generales, algunos ya en Marruecos, pero que luego tuvieron puestos importantes en la historia de España. Así que son personajes sin los cuales la historia de España no habría sido
como la que fue. Uno en mayor medida, otro en menos medida, ¿no? Pues sale, como tú has visto, sale un jefe del Estado, sale varios jefes de gobierno, salen varios ministros, laureados, en fin, personajes decisivos. Curiosamente, de todos, solamente hay uno que no fue general. Son 29 generales y uno que murió como teniente coronel, pero que sin duda, si hubiese vivido, habría llegado a general, que es Fernando Primo de Rivera, que muere pues defendiendo España al frente del regimiento Alcántara y a consecuencia de la herida en la carga, pues muere luego en Monte Arruiz. Sí, sí. Además, esa gesta recientemente, cosa extrañísima, y al cabo de muchísimos años, ha sido premiada con esa laureada colectiva, pero laureada, en fin, a todos y cada uno de los que estuvieron allí, ¿no? Y que indiscutiblemente la máxima condecoración española no se regala. Yo he tenido la suerte de conocer, pues desde que me empecé a dedicar, curiosamente en el ejército he estado 42 años y apenas he tenido la oportunidad de conocer personas que tuviesen la máxima distinción, las dos máximas distinciones, que son la laureada y la medalla militar individual. Pero gracias precisamente a hacer periodismo y a escribir historia, pues sí, luego he conocido a mucho militar retirado que no tiene por qué haber llegado a general. O sea, ha llegado a general, pues por ejemplo, alguno muy concreto, que además entró en el ejército como soldado y bueno, pues a lo largo de la historia llegó a teniente general. Pero también he conocido gente que entró, pues eso, con 17 años como voluntario en la Legión y no pasó de teniente y ganó lo que tenía que ganar donde hay que ganarlo, ¿no? Que es en el campo de batalla. Hay una cosa que me llama la atención y es que prácticamente la mayoría de los... O sea, digamos que hay tres bloques temporales, ¿no? Hay un primer bloque temporal que es Juan Prim y Prats, pero casi inmediatamente saltamos a ese primer decenio, segundo decenio del siglo XX. Es decir, saltamos a Miguel Primo de Rivera, a José Cavalcanti, a Manuel Fernández Silvestre, a Cabanellas, a todos esos que protagonizan precisamente algo que se va a celebrar ahora los 100 años, unos porque estaban allí y otros porque no estaban allí, pero sufrieron las consecuencias o tuvieron que tomar medidas sobre lo que pasó, etcétera. Entonces, y luego ya, pues entramos en otra serie de militares que estuvieron allí después de, o sea, llegaron en los años 20 y que prácticamente cuando estuvieron allí, o su relación más íntima con Marruecos es precisamente el inicio de la guerra civil. Y prácticamente ya después, pues, bueno, hay gente como Ben Micián que bueno, volvió allí porque él fue general español y acabó siendo general en el ejército de Marruecos, ¿no? ¿Cómo has logrado? Porque me ha llamado la atención, o sea, Primi Prat está casi solo, ¿no? Está casi solo. Y te has volcado sobre todo en ese principio del siglo XX y luego en esos años 30. ¿Algún motivo en especial? Quizá lo de los años 20 ha sido un homenaje a los caídos, a esos miles de hombres que cayeron en Anol. Bueno, es que Juan Prim y Prats representa esa guerra de 1859-1860, una guerra victoriosa que nos concede que Ceuta y Melilla tengan un espacio defensivo, el famoso tiro de cañón de Melilla, ¿no? de que allá donde llegase el tiro de cañón era donde se pondrían las murallas, el caminante se llama ese cañón, que se conserva todavía. Y luego llegaron 50 años de paz en los que no hubo que combatir en Marruecos porque la presencia española se limitaba a Ceuta, Melilla. Y bueno, Chafarina, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alucemas, ¿no? Las plazas de soberanía, ¿no? Pero no había territorio en Marruecos. Entonces ahí hay 50 años que no hay que combatir, sino simplemente tener presencia en esos puntos fortificados de la costa. Luego ya, claro, cuando a partir de 1912 se nos obliga a ocupar todo el norte de Marruecos, todo el protectorado que nos corresponde, ahí ya sí comienzan los problemas.
incluso hay un general que muere, García Margallo, que es abuelo del que luego fue ministro, en un primer combate que hay allí cerca de Melilla. En 1909 se produce el desastre del Barranco del Lobo, que ahí se puede ubicar al general Cavalcanti, y luego ya a partir de 1912 y sobre todo 1921, el año del que estamos celebrando el centenario ahora, pues están los nombres de Berenguer, de Fernández Silvestre, porque es el desastre de Anual, y algo que se nos olvida a veces, el desembarco de Alucemas, que es 1925, que es la gran victoria que tiene el ejército español, la armada, el ejército, liquidando la guerra de África, ¿no? Y ahí pues están otros nombres que ahora hablaremos, y bueno, uno que seguramente a ti te gustará mucho, que es Gómez Ulla, que no he querido olvidarlo, que Gómez Ulla, que fue el gran cirujano del ejército español, que es el que bueno, pues crea los hospitales de campaña y el que da un salto a la sanidad militar española, que bueno, yo sé que a ti te interesa. Sí, bueno, además Gómez Ulla es un hombre poco estudiado, voy a meterme en mi tema. Gómez Ulla es un hombre que creo que fue un gran profesional de la cirugía y luego además fue un enorme logista, ¿no? Los grandes militares son normalmente más grandes logistas que grandes estrategas. Es una cosa muy curiosa, pero viene de la antigüedad, ¿no? Porque viene hasta de la época de Julio César, en que si no hubiese sido por Balbo, que era un primus pilum, es decir, un jefe de legión, pero que era un logista extraordinario, no hubiese conquistado las Galias ni de casualidad, ¿no? O sea, en realidad la conquista de las Galias las hace un señor de Cádiz. Lo que pasa es que el que figura pues es Cayo Julio César, ¿no? Y lo mismo pasa con Gómez Ulla. Gómez Ulla además es un hombre, desde mi punto de vista, incomprendido y no adecuadamente tratado. Aunque pueda parecer mentira, el que fuese el que operó en un momento dado al propio Francisco Franco, tú sabes que a Franco le hieren, tiene una herida abdominal, parece ser que le pilló en un momento en el cual estaba tomando aire. Si le hubiese pillado en otro momento, pues a lo mejor en otra fase de la respiración, pues a lo mejor hubiese muerto por el disparo. Pero hay un momento en que, por lo que sea, se produce el disparo y ese disparo, aunque entra en el abdomen, pues no hace un daño excesivo y es Gómez Ulla quien le opera, ¿no? Y curiosamente, luego cuando Franco es jefe del Estado, pues todo el mundo pensaba que de alguna manera iba a recompensar a Gómez Ulla. Y curiosamente no sucedió. De hecho, yo tengo constancia de que hubo varios generales de sanidad que se reunieron y hablaron con Franco y tal. Y Franco como diciendo, bueno, sí, me operó, ¿y qué? ¿No? O sea, tampoco... Es una cosa muy extraña porque Franco es un hombre es como cuando muere Carrero, ¿no? Y dice, bueno, no hay mal que por bien no venga. Y todavía nadie ha sabido por qué dijo aquello. Pues lo mismo pasa con Gómez Ulla y Franco. Pero sí, hay que reconocer que Gómez Ulla es un hombre excepcional dentro del campo de la medicina. Y curiosamente no llegó a ser nunca el jefe de la sanidad militar española, sino que ocupó un puesto importante y fue el gran logista de su momento, el gran cirujano y el gran logístico. Pero nada más. Y bueno, me has dejado un par de incógnitas respecto a tus protagonistas. Me dice, bueno, ahora después hablaremos de ello. Y dime qué es de eso de lo que tenemos que hablar, a ver. Bueno, yo creo que si hablamos de los momentos importantes de la historia de España en que los generales tienen protagonismo son Anual y Alucemas. En Anual, que es un desastre que se produce entre el 21 de julio y el 9 de agosto de 1921, pues ahí hay un general que es protagonista, que es Fernández Silvestre, que era el que mandaba la demarcación oriental, era el comandante general de Melilla, y su obsesión de llegar a la bahía de Alucemas por tierra, en la bahía de Alucemas era donde estaba el núcleo de la rebelión, que dirigía Abdelkrim, pues en su obsesión de llegar a la bahía de Alucemas, pues realiza una marcha de unos 130, 140 kilómetros en territorio hostil, pues dejando muchísimos puestos, sus soldados los fue dejando en distintos puestos, como distintos fuertes, bloqueados, posiciones mal defendidas, con carencia de agua,
y al final los 5.000 hombres que le quedan de su alrededor de 13.000 con los que empezó la marcha, pues los 5.000 se concentran en Anual, en un campamento que se llama Anual, y allí comienza el desastre, porque Abdelkrim subleva a los rebeldes, hay episodios heroicos, el famoso comandante Benítez, que defiende Igueriben hasta el último disparo, el que hemos hablado antes, Fernando Primo de Rivera y los jinetes de Alcántara, el Tabor de Regulares de Melilla, que también resiste, pero la retirada se convierte en huida. Fernández Silvestre muere, no se sabe bien si se suicida, si muere en los primeros tiroteos, pero probablemente Fernández Silvestre es el gran culpable de lo que pasó en Anual, aparte de pues una estructura militar española obsoleta, que no había modernizado la formación de sus soldados, que seguían siendo soldados de reemplazo, y que se salva Melilla pues porque los rifeños rebeldes se dedican al saqueo, a asesinar y a torturar a soldados españoles que se rinden, hasta 10.000 muertos españoles, el desastre de Anual. El último episodio es la caída de Montearruy, que cuando se rinde Montearruy, 3.000 soldados españoles que se rinden, son, una vez que han capitulado, totalmente desafiando las leyes de la guerra y el más mínimo sentido del honor, pues son torturados y asesinados brutalmente, ¿no? Y Melilla se salva pues porque el Estado, el gobierno, empieza a mandar fuerza a Melilla para que la ciudad se salve. La primera que llega es la Legión, luego empiezan a llegar distintas unidades militares y cuesta mucho recuperar la zona oriental del protectorado. Y el segundo hito que ocurre, que es en 1925, el desembarco de Alhucemas, pues ahí ya Primo de Rivera tiene un papel fundamental. Miguel Primo de Rivera, hermano de Fernando Primo de Rivera, el teniente coronel que cae con el Alcántara en Anual. Miguel Primo de Rivera, que había combatido en Marruecos años atrás, pues da el golpe de Estado de 1923, como todo el mundo sabe, un golpe de Estado incruento y con el beneplácito de la mayoría de la sociedad española, con el beneplácito del rey, con el beneplácito de muchos políticos, entre ellos, a veces se olvida, Largo Caballero, de la UGT, líder de la UGT, y Primo de Rivera soluciona la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas, que era hacer lo que quería hacer Fernando Silvestre, pero en vez de por tierra, hacerlo por mar, desembarcar, que es la primera vez que con éxito se hace un desembarco aeronaval de tropas de tierra, porque los ingleses, australianos y neozelandeses lo habían intentado en la Primera Guerra Mundial, en Galípoli, en el Imperio Turco, y habían fracasado completamente. Sí, fue un desastre. Galípoli fue un desastre brutal, por culpa de Churchill, además. Exacto. Por culpa de Churchill. Por eso se dice que Churchill tenía mucho pánico al día de Normandía, porque pensaba que le iba a pasar lo mismo. En Galípoli no se consolidó la cabeza de playa, los machacaron, la artillería otomana machacó a los neozelandeses y a los australianos, y al final tuvieron que reembarcarse, ¿no? Bueno, pues Alhucemas lo planea Primo de Rivera e intervienen pues generales que están ahí, entre ellos Franco, que mandaba la Legión en ese momento, ¿no? Por tanto, en torno a esos dos hechos, uno derrota total como Anual, otro victoria como Alhucemas, pues salen una serie de personajes. Sanjurjo, por ejemplo, ¿no? Sanjurjo que lideraba las tropas en el desembarco de Alhucemas, y muchos militares que luego toman partido en la guerra civil. Curiosamente, yo, por lo que he estudiado, he cogido 5 militares que llegaron a generales y estuvieron en el bando sublevado, y 5 militares que llegaron a generales y quedaron en el bando republicano. Además es una cosa muy curiosa porque Franco, no exactamente unas memorias, pero él hablaba con algunos historiadores y les hacía algún comentario, y hay un historiador que comenta precisamente que a Franco en algunos momentos le fue fácil tomar decisiones durante la guerra civil porque los generales que tenía enfrente habían estado con él en esa guerra y los conocía bien como oficiales, o sea, como capitanes o comandantes, y sabía de lo que daban de sí y cómo pensaban, y entonces tuvo la ventaja de decir, bueno, este va a hacer tal cosa o no se va a atrever a hacer esta otra, y le vino muy bien. Excepto uno, que totalmente de acuerdo, sí. Eso era así, salvo un general. ¿Cuál? Un general del ejército republicano que Franco nunca llegó a saber cómo iba a reaccionar. El mejor general que tuvo el ejército republicano, Vicente Rojo. Porque Vicente Rojo no llegó a combatir tanto en África, entonces no lo conocía tanto Franco. Efectivamente. Entonces, bueno,
Franco lo reconoce que Vicente Rojo pues fue el mejor general del ejército republicano, un general que, bueno, luego vuelve a España y muere en España en época de Franco sin problema. Sí, porque hay digamos, la propaganda esta de la desmemoria histórica, desde mi punto de vista, desmemoria histórica, habla muy mal de esos años. Yo tengo un familiar concretamente que cuando volvió se le reconoció el grado de coronel, porque bueno, él durante la Guerra Civil había sido capitán y había sido comisario político, curiosamente, en el Ejército del Aire, se le reconoció el grado de coronel, y este hombre vino en los años 60, es decir, Franco no se iba a morir al día siguiente, le quedaban todavía varios años de vida y además estaba en un momento importante, y los republicanos que vinieron a partir de 1965 simplemente de visita, en un principio, aunque luego algunos se quedaron, ¿no? Pues no tuvieron ningún problema, nadie los persiguió, ni nadie tomó ningún tipo de represalia, y yo doy doy fe porque un tío mío, un hermano de mi padre, pues se marchó en 1939, volvió en 1966 o 67, no recuerdo exactamente. Es un hombre que venía con la prevención de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, yo soy ciudadano francés ahora. Es que ni le preguntaron aquello de decir, oye, ¿usted quién es? Le ignoraron, o sea, francamente le ignoraron, y luego después, con las leyes que hubo después de la muerte de Franco, pues se le reconoció unos ascensos que a lo mejor no hubiese tenido, o sí, vaya usted a saber. Y ya digo que es curioso porque la desmemoria histórica dice otra cosa. Bueno, tenemos un problema, Juan José, y es que tú y yo nos gusta conversar, conocemos el tema. Yo a veces se me va un poquito la pinza. Ha habido un apartado cuando has hablado de Cavalcanti que se me ha ido totalmente, se me ha ido un poquito el rasgo histórico. Cavalcanti además es un hombre que se le tuvo muy en cuenta. Cerca de mi casa está un cuartel que se llama el cuartel Cavalcanti de caballería, ¿no? Donde estaba el regimiento ligero que servía de unidad de exploración de la división acorazada, y el Villaviciosa 14, para ser exactos. Y bueno, pues la verdad es que estaríamos tú y yo horas hablando de toda esta gente, de esos 30 nombres. Vamos, solo de Prince podríamos estar hablando un día entero, que es el que más me gusta. Pero bueno, hay otros muy buenos. Aquí hay gente que, como digo yo, como se decía en el siglo XVI, muy buenos en su negocio, ¿no? En su trabajo, en su manera de obrar. Y lo único que puedo decir es una cosa, es que a pesar de que el libro hace ya pues 3 años largos que se editó, quizá a lo mejor este libro se tenía que haber editado ahora, porque precisamente es ahora cuando se cumple el aniversario de anual, y yo estoy completamente convencido, y por eso te hago la entrevista, porque estoy convencido que este libro, cuando hay que leerlo, es ahora, en ese aniversario de anual, porque este libro, además de otro que ha hecho también Almuzara sobre precisamente la batalla de Anual, yo creo que es muy importante. Y me gustaría que ese minuto de oro que le doy yo a los autores de véndeme por qué tengo que comprar tu libro, aunque yo ya lo tengo en la mano, que está aquí en mi mano, Los Generales de África, pero si yo tuviese que comprar ahora mismo tu libro, ¿por qué debo de comprarlo? Aunque creo que ya hemos dado muchísimas pistas, ¿no? Bueno, pues yo creo que por 2 razones fundamentales. Porque la historia es maestra de la vida y hay que conocerla para no repetir los errores, y porque el gran pecado de los españoles es el olvido. No se debe olvidar a los militares que dieron su vida, bien muriendo o bien sacrificando su vida por defender las leyes de España, por defender a España en un territorio hostil. Merecen ese reconocimiento de pueblos bien nacidos, es ser agradecido y sobre todo aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos, para no volver a caer en ellos. Y por eso, puesto a hacer propaganda, yo animo... Tú también animamos los dos a este libro. Que se lea Los Generales de África. Bueno, yo voy a hacer una crítica
y me gusta muchísimo. Creo que has sabido captar ese espíritu que tenemos los militares españoles, aunque no es muy diferente del de otros países. Yo, gracias a las misiones de paz, que en realidad no son de paz, son de guerra, pues he conocido gente pues desde australianos o neozelandeses, como he dicho antes, a coreanos, a japoneses o a gente más cercana, holandeses, italianos, franceses, etcétera. Y creo que el militar en general está para servir a su patria y, como tú bien has dicho, muere en una batalla, no ya porque quiera morir, sino porque quiere servir a su patria, salvar a su patria y salvar a su compañero que está a su lado, que es tan importante. El hombre que está a su lado es tan importante como su patria para él. Juan José, nos hemos quedado totalmente sin tiempo. ¿Sabes? Lo único, decirte adiós y bueno, pues si quieres algunas palabras de despedida, porque creo que tienes muchas cosas que decir sobre este tema. Bueno, yo muchísimas gracias, José Antonio, y a todos los que sigan el programa. Bueno, está una ventana limpia, una ventana de honor, que sin duda alguna quienes la sigan pues sabrán aprovechar muy bien todo lo que hoy se ha dicho aquí. A ti agradecerte y felicitarte por el programa, y no será la última vez que nos crucemos. O sea que no tengo que emplazarte. No, soy un hombre fácil. Bueno, pues hombre fácil, tenemos que retomar un tema que quizá no tratamos con la debida profundidad en su momento. Bueno, no lo traté yo adecuadamente, por problemas técnicos básicamente, y porque quizá tampoco conocía muy bien a Juan José, y ahora que ya tengo más claro quién es Juan José y cómo se maneja en estos temas, pues vamos a hablar de Guerra Fría, de comunismo y de esos temas que a mí personalmente me apasionan. O sea, soy un apasionado de la historia de mi patria, y será porque he servido en una antigua república soviética con el uniforme español, es decir, en una base que teníamos en una antigua república soviética durante varios años. Pues tengo un cierto cariño y amor por nuestro aliado natural, que es Rusia, curiosamente. Desde mi punto de vista, nuestro aliado natural es Rusia, porque no tenemos nada por lo que discutir, absolutamente nada que discutir con ellos. Lo único que podemos hacer es ayudarnos ellos a nosotros y nosotros a ellos, y además ellos tienen una cosa que los españoles hemos tenido siempre, se llama honor. Eso sí que tienen los rusos, palabra. Cuando un ruso te da su palabra, ya pueden caer chuzos de punta que te ha dado su palabra, y la demostración es la guerra de Siria, la guerra que actualmente ha habido en Siria, donde los rusos han estado al lado de los sirios, aunque cayesen chuzos de punta. Así es. Bueno, y a Napoleón lo derrotamos entre los rusos y los españoles. Exactamente, o sea, la historia de Europa y la historia del mundo la hemos hecho entre ellos y nosotros. Juan José, agradecidísimo de tu presencia en mi programa, y a ver si hay suerte y la gente compra el libro y se entera un poquito, que creo que es muy interesante que la gente se entere de qué significan estos generales de África. Pues muchas gracias, José Antonio, y buenas noches. Buenas noches, Juan José.